Bueno, vamos a ver ya una última parte de lo que son las cadenas miofaciales con la parte de lo que son las cadenas lesionales. Es decir, vamos a ver cómo estas cadenas pueden realmente influir en cuanto al movimiento y cuando tienen una disfunción, cómo realmente van a perturbar a toda la parte física también. Pero esto tiene muchas causas, muchos orígenes y también muchas consecuencias que vamos a ir analizando en este pequeño video. Primero, a manera de concepto, simplemente podríamos decir que una cadena lesional o las cadenas lesionales representan el trayecto que puede seguir una tensión de membrana para propagarse a distancia, ¿sí? Entonces, estas cadenas lesionales son distorsiones, son cadenas faciales cuyo funcionamiento fisiológico está perturbado. En lugar de transmitir y repartir de forma armoniosa el movimiento, estas van a transmitir más bien en puntos fijadores, fuentes de irritación, perturbación de la movilidad, etc. Entonces, ya una vez que tenemos el concepto, veamos los factores que pueden tener. Vamos a ver algunos, aunque podríamos estar olvidándonos de muchos más, pero vamos a tratar de que en esto sí podamos notar, digamos, los factores mismos que van a influir sobre las cadenas y que van a desarrollar también lo que se llaman las cadenas lesionales. Tenemos los traumatismos primero como factores, los dos primeros factores, traumatismos directos que puedan ser en huesos y articulaciones y también en tejido blando. Pero ojo que cuando estamos hablando de traumatismos no necesariamente puede ser un traumatismo directo como tal, como había dicho al comienzo, sino que también pueden ser ya los microtraumatismos que se van produciendo mediante las acciones repetitivas, mediante algunos mecanismos lesionales que al principio no se notan como tal, no son nocivos, pero sí cuando se acumulan, ya en intensidad sobre todo, o más bien en tiempo, pueden llegar a ser verdaderos traumas en las estructuras. También tenemos las cicatrices, que sí, obviamente, si estamos hablando de tejido miofacial, las cicatrices pueden realmente perturbar muchísimo el movimiento y las vías como tal, las vías miofaciales como tal. Si estas cicatrices, ya sean desde la piel o sean en tejidos más profundos, realmente pueden tomar estas cadenas y lesionarlas de alguna forma. Entonces vamos a tener una disfunción en realidad de esta cadena. Las infecciones en cualquier tejido que también nos van a ocasionar grandes problemas en lo que es el sistema miofacial, lo mismo que las inflamaciones, ¿no? Entonces estas inflamaciones obviamente van a dar lugar a dolor y también a cambios en el tejido y como consecuencia obviamente también van a haber disfunciones de otros músculos, sobrecarga de otros músculos, de otra parte de la línea miofacial, etcétera, etcétera. Es otro factor. El estrés es netamente un factor desencadenante eh, de estas cadenas lesionales, no solamente porque nos pueden traer el estrés, nos va a traer dolor, nos va a traer contracturas musculares, sino que también nos va a traer posturas deficientes. Luego va a ser nomás un factor para que se puedan desencadenar estas lesiones sobre las cadenas. El sobreuso. El sobreuso es un factor muy importante sobre estas cadenas lesionales. Ya habíamos hablado que el sobreuso en todo momento, el sobreuso, el sobreesfuerzo también y el sobreuso van a producir a la larga diferentes tipos de lesiones a nivel de los tejidos, ya sean tejidos blandos, ya sean huesos, ya sean articulaciones, ¿no? Entonces, o sobre todas ellas. Esto es para considerar mucho, nosotros sobre todo en fisioterapia y kinesiología y mucho más en terapia manual. La mala postura, de hecho, una mala posición que sea funcional netamente, es decir, que no sea por causa de otro tipo de evento que esté ya alterando la cadena, en realidad pueden ser nada más desencadenantes estos de cadenas lesionales.
¿sí? Vamos a poner el ejemplo de una persona que está sentada al escritorio y ese es su trabajo prácticamente, el estar en la computadora todo el rato, o los jóvenes o niños, peor, que están en la computadora todo el rato jugando prácticamente y se pasan horas de horas sin tener ningún descanso inclusive o sin algún tipo de actividad física, ocasionando estas malas posturas, el uso de la mochila, o sea, etcétera. Es una infinidad de cosas que podríamos nombrar acá. Y las enfermedades que pueden ser metabólicas del mismo tejido conjuntivo, otros tipos de enfermedades, hasta un dolor de muelas puede causar mala postura, estrés, sobreuso, mucho más algunas enfermedades que ya puedan ser bastante agresivas. En una secuencia vamos a observar que estos factores que hemos mencionado anteriormente pueden o van a llegar más bien ya a una disfunción facial, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, aquí el origen de las bandas tensas, de los puntos gatillos, que y después van a influir a todo ya una región, el músculo fascia, y después ya pueden alterar inclusive a toda la cadena misma. Esto ya estaríamos hablando de que puede ocasionar todo en una modificación de la calidad del tejido y por lo tanto lo que les decía, una prolongación ya a lo largo de la cadena en realidad miofacial, no solamente muscular, sino también a lo largo de toda la cadena miofacial o tomar inclusive varias cadenas. La respuesta del organismo va a estar medida ¿por qué? Por estos tres factores que están agrupados aquí, aunque pueden ser más, pero los vamos a tratar de agrupar acá. La intensidad de la fuerza de partida, la edad y la adaptación o compensación del individuo. Vamos a ver uno por uno, veamos lo que es la intensidad de la fuerza de partida acá. Esto puede ser una enfermedad que puede ir desde una enfermedad que no afecta tanto como una enfermedad muy agresiva, por ejemplo. Podría ser que comience súbitamente o que lo haga poco a poco, o también puede ser algún traumatismo directo, por ejemplo, ¿no? Que nos va a afectar en diferentes tejidos de la parte miofacial y también de la parte dura. ¿Por qué no? En fin, estos son ejemplos, ¿no? O sea, cómo va a ser el inicio, digamos, de esta lesión. Si va a ser súbito, va a ser progresivo, va a ser con sobreuso, va a ser con microtraumatismos. Todos los factores también que habíamos visto anteriormente entran como un factor preponderante también en la intensidad. Obviamente, mientras más agresiva es la lesión, enfermedad, qué sé yo, lo que se produzca sobre el tejido, obviamente también puede afectar de mayor manera al tejido miofacial, aunque tenemos otros factores también de respuesta. Cuanto a la edad, es un factor muy importante. Todos sabemos eso, que la edad va a ser preponderante cuando el organismo va a responder ante una agresión. Obviamente que son las personas más jóvenes, niños, en realidad, los que van a responder mejor a todo esto. No están exceptos ya de que puedan sufrir el efecto de las cadenas lesionales. Pero obviamente que, digamos, tienen mejor capacidad de poder sobreponerse a un tipo de estas lesiones, su cuerpo regenera mejor, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, ya las personas adultas, obviamente cuando tienen una lesión ya es inclusive más difícil recuperarse, o peor, cuando ya está afectada, digamos, la cadena miofacial, es más difícil también recuperar, lleva más tiempo, son más factores que tienen que ver en la recuperación de esta persona, o cómo le va a afectar, si no, la lesión misma de toda la cadena lesional. Y por último tenemos toda la parte de la adaptación-compensación, que sumado a lo que es la edad también, pero podríamos ver aquí cómo responde también el cuerpo respecto a diferentes factores que pueda tener el mismo organismo. Es decir, puede ser que el organismo esté bien, pero por ejemplo la forma de realizar el trabajo es por mucho tiempo y tiene que hacer constantemente, digamos, este tipo de esfuerzos. Ya obviamente va a ser que el cuerpo poco a poco también ya no tenga la capacidad de compensación para esto y por el contrario va a empezar a sufrir los diferentes tipos de afecciones a lo largo, puede ser, de las cadenas, ¿no? Entonces afectando severamente el tejido.
como que puede que, digamos, esto solamente ha hecho alguna vez, y si el cuerpo, por ejemplo, está bien preparado para esto, es decir, tiene buena musculatura, tiene buenas posiciones para realizar su trabajo, obviamente la capacidad de adaptación compensación va a ser mucho mejor. Ahora también no tenemos que olvidar de la carga traumática. Eh, Cuando el traumatismo ha sido muy fuerte, obviamente que la respuesta también va a tener muchas aristas, ¿no? Para que pueda realmente el cuerpo regenerar tejido o adaptarse a la situación. Pero también tenemos lo que es la carga traumática, es decir, si una región tiene mucho traumatismo o muchas afecciones, ya sea como producto en este caso, por ejemplo, de una deportista que sufre la misma lesión cada vez, obviamente también va a tener ya cada vez más dificultades en adaptación, compensación, y por lo tanto la cadena va a empezar a afectarse y se convierte en una cadena lesional. Son muchos factores, si se dan cuenta en esta parte, pero es la forma como va a reaccionar el cuerpo en cuanto a la compensación, en cuanto a la adaptación frente a la agresión misma, y eso va a depender obviamente de los factores también que habíamos mencionado, si va a ser rápida, si va a ser sostenida en el tiempo, si van a ser microtraumatismos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver. El cuerpo también tiene zonas de amortiguación, o sea, en cuanto a lo que son las cadenas lesionales. Y esto está bien discutible porque, por ejemplo, tenemos tejidos grasos acá. Evidentemente, en alguna persona puede ser un factor más bien benéfico el que tener mayor tejido graso que otra para soportar, por ejemplo, algunos tipos de golpes, qué sé yo, o mantener bien las vísceras en su lugar, etcétera. Es decir, tiene muchos factores. Pero como también esta zona de amortiguación se puede volver también más bien nociva cuando es demasiado. La obesidad obviamente va a tender a también más bien afectar en vez de ser una zona de amortiguación. Los sistemas de líquidos es importante, o sea, que el cuerpo esté bien hidratado. Todos sabemos que a determinada edad inclusive empiezan a aparecer diferentes tipos de lesiones, sobre todo tendinopatías o también musculares por la falta de ingestas de líquidos. Si los tejidos están con una buena proporción de líquidos, son menos propensos a las lesiones y por lo tanto a responder mejor ante las cadenas lesionales. La concepción arquitectónica es para qué un factor importantísimo, porque las personas no estamos hechas de la misma forma, es decir, muchas personas tienen ya una contextura diferente de la otra, entonces esto puede marcar también más adelante, ¿no? A pesar de que, sí, obviando inclusive un poquito la parte física, el estado físico más bien de la persona. Muchas personas ya de por sí son más robustas que otras y pueden tolerar mejor ciertos tipos de agresiones. Pero no es un factor tampoco, o sea, es decir, ya tácito. En cambio, tenemos el estado de acondicionamiento, también como se quiere mostrar aquí en la foto, que es preponderante, porque un cuerpo que está en buen estado de acondicionamiento puede revertir mucho lo que son las cadenas lesionales, puede trabajar mucho mejor, puede adaptarse mucho mejor y evitar inclusive la cadena lesional. Respecto a los tipos de cadenas lesionales, vamos a tener las cadenas descendentes, ya que en este caso generalmente son menos longitudinales, es decir, no van a tomar todas las cadenas precisamente, sino cuando son cadenas descendentes, rara vez toman desde la fascia todo lo que es la galera preneurótica hasta el pie. Es rara vez. A veces tendría que estar muy afectada tal vez la cadena como para realmente poder afectarse toda. Pero lo que comúnmente se va a pasar es que digamos que hay alguna lesional en cráneo, es decir, en la parte miofascial, ya, y esto puede afectar tanto al cuello como a los hombros, inclusive a cierta parte de la espalda. Esta es una cadena descendente, ya veríamos qué tipo de cadena está tomada acá. Y aquí en efecto típico lo que es un síndrome del piramidal, que va a ser una cadena descendente. ¿Por qué? Porque una lesión a este nivel, ¿sí? Sabemos todo lo que es una lesión del piramidal, es decir, perdón, un síndrome del piramidal, cuando estos se contracturan y van a presionar al músculo ciático que está pasando por esta parte.
ocasionando una fase asiática inclusive, pero no solamente es el dolor que van a causar, sino este dolor, y si se mantiene a lo largo del tiempo, va a causar, miren ustedes, la postura que está causando esto, y además va a afectar también inclusive a toda la parte miofascial hacia abajo, ¿no? Entonces, pero tenemos que de todas maneras no es una cadena muy larga, si bien esta es una de las más largas que se puede presentar. Ah, por último tenemos las que son más típicas, es decir, para tomar la cadena miofacial, la que tenemos distintas. Entonces si simplemente explicamos que, por ejemplo, si la lesión está acá, poco a poco puede ir tomando toda la cadena y llegar inclusive hasta la parte de la galea, que es lo contrario de lo anterior. O las cadenas laterales también, o las cadenas en espiral, perdón, ¿no? O las cadenas laterales, la cintillotibial, que tiene que ver con mucho de esto. Sí, y en un gráfico típico es un tipo de lesión que se puede producir en el pie. Esto nos puede causar diferentes tipos de alteraciones a nivel de los huesos, inclusive acá estamos hablando de pierna, aquí hay una rotación, por consecuencia hay un desnivel a nivel de las rodillas. Esto nos puede causar también ya problemas no solamente en la vía miofascial como tal, sino en la misma articulación como tal. Hay una rotación acá del hueso. Esto nos va a traer una dismetría a través a nivel de la pelvis, que puede afectar inclusive tórax y columna. Aquí en los hombros hay una dismetría también, etcétera, etcétera. Como consecuencia existen acortamientos y alargamientos, etcétera, ¿no? Entonces es una cadena típica ascendentes, que son las más típicas, vuelvo a repetir, en tomar toda la cadena o las cadenas miofasciales.